necesito de ustedes en maestría mucha madurez. De hecho, los apóstoles o pastores que hacen parte de denominaciones, espero que estas verdades posicionales, esta materia, afirme y confirme el término doctrinal que están manejando en sus iglesias. Pero quiero hacer una aclaración. El instituto enseña Biblia, no atraviesa ningún orden eclesial de ningún apóstol, de ningún pastor. ¿A qué me refiero? A que Dios da a cada pastor, a cada apóstol, a cada ministro un orden en su congregación. El que yo enseñe algo bíblico no significa que usted puede tomar podemos decirlo así, tomar la excusa de que porque yo enseñé algo, entonces usted ataca a su apóstol o ataca a tal persona o le da la excusa para revelarse a un concepto de manejo doctrinal en el cual usted no está de acuerdo. Eso no es sano. ¿Ya no vieron amenes? ¿Me están mirando así? ¿Por qué? Amén. Porque hay denominaciones donde Dios le ha dado un orden a cada pastor. Lo que hace el Instituto Bíblico es enseñar verdades bíblicas. Usted puede decir, pero si eso no está sujeto a la Biblia, yo me voy. No, no es que no esté sujeto a la Biblia. Es que hay cosas que están sujetas a la Biblia, pero que se acomodan al manual de convivencia de cada congregación. Ejemplo, el manual de convivencia de la universidad distrital no es el mismo manual de convivencia de la universidad libre. No es el mismo manual de convivencia del colegio de la esquina a un colegio del norte. No es el mismo manual de convivencia, aunque tienen similitudes. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Me estoy haciendo entender aquí, alumnos? Por favor, respóndanme con seriedad porque es que los veo así. Amén, amén. No, respóndanme con claridad. Claro, Amén. Porque claro. cuando toco un tema, entonces hay personas que son suspicaces, no son maduras bíblicamente. Entonces empiezan a hacerle preguntas a sus pastores, como dando a entender que el profesor les dejó un sembrado, alguna duda, pero mentiras. Es una descontextualización que están buscando para acomodarse a un estilo de vida que ustedes quieren llevar pasando por encima de sus autoridades. Y no se puede usar un instituto bíblico para eso. El instituto bíblico es para formarte, darte un conocimiento. Si en algún momento no estás de acuerdo con la posición, carácter o formación del lugar donde estás, eso se soluciona entre tú y el pastor de ese lugar. Pero no uses jamás las bases doctrinales de un instituto bíblico para tratar de manipular o acomodarte a un estilo de concepto en el cual no estás de acuerdo con tu pastor. Porque cuando alguien no está de acuerdo con alguien, primeramente se sientan, se hablan, se toman un tinto y se ponen de acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ok. ¿Por qué digo esto? Porque hay materias, hermanos, que con el pasar del tiempo en la maestría, en la licenciatura, van a ser un poco controversiales a mi concepto, van a ser un poco sacudientes a mi carácter, y de pronto voy a tener diferencias conceptuales entre el maestro que está predicando o enseñando y el mismo pastor que me puede dirigir. Y no significa que mi pastor que me dirige esté mal. Son conceptos. Usted tiene que separar un concepto de una verdad fundamental. ¿Aló? Si usted no aprende a separar el concepto de doctrina de su denominación, si no lo aprende a separar de una realidad bíblica, está grave. Y hay gente que altera las realidades bíblicas. Las verdades bíblicas son inalterables en cualquier denominación. Ejemplo, salvación, arrebatamiento, lo que vamos a ver hoy, no son negociables. Pero hay otras donde variamos en conceptos e interpretaciones. Y yo puedo tener una posición, su pastor puede tener otra, y no significa que yo esté mal o él está mal. Significa que tenemos posiciones diferentes, como cuando usted va para una ciudad a la orilla del río. ¿Cuántas orillas tiene el río? Usted puede ir a la derecha o puede ir a la izquierda, pero lo importante es llegar a la ciudad, sea por la orilla que sea.
¿Y por qué dice esto, pastor? Porque las materias que vamos a empezar a ver hoy y el lunes son bien tesas. Tan tesas son que me correspondió a mí este mes dictar las 2 asignaciones de los sábados y una del lunes. El lunes estaremos hablando de demonología y estaremos hablando del origen de la demonología. Preguntas que me han hecho: si Dios es bueno y si Dios creó todo y nadie creó a Dios, ¿quién creó la maldad? ¿Qué pregunta? Una verdad como la de hoy, verdades posicionales, donde en esta materia de verdades posicionales vamos a ver las posiciones bíblicas no negociables sobre el diezmo, sobre la salvación, el hablar en lenguas y cantidad de cosas que nosotros tenemos, a veces incorrectas, a veces correctas, a veces para fortalecer. Otros tratarán de buscar la manera de acomodarse para tratar de atacar sus pastores, que ya les dije que esto no es sano, pero tenemos que enseñarlas porque las verdades posicionales son bases fundamentales de la doctrina de la iglesia cristiana. Entonces, hoy estaremos viendo esta materia de verdades posicionales. Luego, quiero aclarar, sí, y solo si logro avanzar podremos ver la segunda materia el día de hoy. Si no, me dedicaré 2 horas a dejar clarificado esto hoy. Porque la otra materia todavía es más profunda. Romanos y libros apócrifos. Entonces, necesito que ustedes estén muy concentrados, los hermanos que están conectados. ¿Cuántos conectados tenemos, Ticor? 31 conectados. Que usted sea maduro, que usted sea serio y que usted sea un verdadero cristiano ético. No que esté buscando una excusa para mirar cómo saca las garras y atacar a su pastor o a su denominación o buscar, porque el objetivo de un instituto bíblico es formar. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Háblanos y que podamos profundizar en estos temas. Háblanos, enséñanos, capacítanos y que tu gloria venga a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, verdades posicionales. Hoy nos toca un tema bien interesante, el diezmo. Cuando hablamos de verdades posicionales, la materia verdades posicionales son verdades bíblicas que crean una posición en cada iglesia. Y que cada iglesia puede tener una posición de ese tema, pero que ese tema es real. Por ejemplo, con el diezmo. Hay controversias, hay realidades y hay posiciones de la iglesia. Pero tenemos que defender esta posición porque se ha levantado un movimiento que trata de desmentir que el diezmar es una bendición. Otros que dicen que ya no se debe diezmar, que el diezmo es para la viuda, el pobre, el huérfano y el necesitado. Pero hay otro extremo. Pastores se están atreviendo a condenar personas por dar o no dar un diezmo. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo equilibramos esto? ¿Cómo vamos a poder definir un tema que dentro de la asignación es controversial? Algún pastor, algún hermano me diría aquí: pastor, ¿por qué tocan esos temas dentro del instituto bíblico si tal vez esos temas son de manejo interno? No, no son de manejo interno, son de posición bíblica. Y usted lo va a tener que encontrar en la Biblia. Entonces, hoy, dentro de verdades posicionales, vamos a ver las controversias, las realidades y las posiciones que debemos tener como iglesia con base a lo que es el diezmo. Amén. Por eso les digo, es una materia de maestría. Usted no puede estar tomando una clase de maestría como un bebé, porque usted ya no debe estar ni en el primer año ni en los primeros 6 meses del instituto bíblico. Si no, no debe estar en el instituto bíblico, debe estar en la escuela de liderazgo de su iglesia. ¿Aló? Entonces, vamos a avanzar. Por favor, pásame la diapositiva, Ticor. El término diezmo, ¿de dónde proviene el término diezmo? El término diezmo proviene de un
término hebreo que se llama maaser. Diga conmigo, maaser. Y el término maaser significa 10. También significa completo, responsable o entero. Aló. Responsable o entero. Entonces, la palabra diezmo es algo que me lleva a una responsabilidad, algo que es completo o algo que es entero. De hecho, connote aquí algo interesante, amados alumnos. La palabra diezmo procede de un concepto de los hebreos que significa completo. Y ellos se basan en las manos del ser humano. Cada mano tiene 5 dedos, pero al formarse forman 10 dedos, que es lo que le permite al hombre tener una movilidad completa. El número 10 en la Biblia significa responsabilidad, lo completo o lo entero. Por eso también significa responsabilidad. ¿Ha notado usted que incluso en los partidos de fútbol el número 10 es el capitán del equipo, quien conlleva una responsabilidad? Desde esa base histórica se completa o se complementa el número 10 en el hebreo como maaser. Maaser kesafín en el hebreo significa diezmo de dinero. Maaser kesafín. Pero usted se va a sacudir. Son muy pocas las citas bíblicas en el Antiguo Testamento que hablan de un maaser kesafín, es decir, de un diezmo de dinero. Pero las pocas citas bíblicas que hablan de un diezmo de dinero son las básicas para el diezmo. ¿Cómo, pastor? Se lo explico. Maaser kesafín o diezmo de dinero se encuentra en esa palabra en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia solo 2 veces. Pero son las bases de donde surgió el término del diezmo. Se encuentran en Génesis 14 con Abraham y se encuentra en Génesis, creo que fue 21, 22, más, 26, 27 con Jacob. Amén. Entonces, por favor avanzamos. Y ojo, voy a dar lugar a preguntas. Esta clase va a ser de preguntas también de ustedes hacia el maestro. Si puedes buscar un micrófono sería genial. Aquí, listo, seguimos. Ahora, ¿cuántos diezmos existen? Nosotros hablamos traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Siempre hablamos de diezmos, pero en la cultura hebrea, en la cultura de donde proviene el modelo de lo que nosotros hacemos en la iglesia, no había un diezmo. Habían aproximadamente de 4 a 7 diezmos. Y habían 4 principales. ¿Aló? Y pastor, si habían 4 principales, sí ve, pastor, entonces por eso es que ahora solo se diezma una vez y entonces si los otros diezmos sí se abolieron, pero claro, el diezmo que le pertenece al pastor ese sí no se abole, ¿cierto? Porque hay muchos que tienen esas defensas. Pero vamos a mirar algo interesante. Y es que el primer diezmo se llamaba Maaser Rishot en el hebreo. La palabra Maaser Rishot significa levitas y encierra también otro diezmo dentro de los levitas que es el Masher Rabí, el diezmo al maestro, al cohen o coejín, que significaba el sumo sacerdote, quien dirigía, quien me enseñaba. Entonces la base de que usted trae su diezmo a lo que usted mal llama alfolí, porque tampoco se llaman alfolís. Ya sabía que me iban a pelar los ojos así. No se llaman alfolí, se llaman arcas. Aunque nosotros de manera literaria erradamente le pusimos alfolí, se llaman arcas. Ese sobre que usted trae es el Masher Rishot, el diezmo que usted da a quien le enseña, a quien lo forma,
a quien lleva la palabra y el evangelio de Dios para que el reino se extienda. Es conocido como el Masher Rabí, el diezmo de mi maestro. ¿Quién es su maestro? Cristo, pastor. Sí, pero Cristo delegó a un maestro para que le pudiera enseñar acerca de él. ¿Quién es su maestro en este momento? Su pastor, su apóstol, su líder. Ese es su maestro. El masher o el diezmo del ministro se debe examinar con una exégesis. Y ojo, porque aquí voy a entrar a sacudir a todos los duros de corazón, a todos esos hermanitos, incluso pastores, que han vuelto en sus iglesias a las personas duras de corazón, porque no han enseñado una realidad acerca de lo que es una exégesis. Y aquí voy a entrar a hacer una defensa fuerte del diezmo contra los demonios que se están levantando en personas dentro de la iglesia que quieren derribar el diezmo y que han levantado argumentos como decir que el diezmo solo era de la ley. Segundo, otros han dicho que ya no diezman en la iglesia porque el diezmo era para los levitas, y como ya no hay un sistema levítico, que no deben darle diezmo a nadie. Otros dicen, no, yo sí diezmo, pero mi diezmo se lo doy a la viuda, al pobre, al necesitado. Yo no se lo doy al pastor para que llene la barriga. Hay otros que dicen, yo no pago púlpito, porque hay iglesias donde dicen, hermano, si usted no diezma no puede servir, porque es un principio de ética de la iglesia, de la denominación. Entonces ellos dicen, el pastor es un manipulador, porque el pastor obliga a que diezmemos para que podamos servir. Eso es como comprar púlpito. Y aunque no se lo dicen al pastor, lo piensan. Y hay unos que diezman, pero entonces sienten que el diezmo que están dando es una obligación, y no lo toman como una formación de carácter de fidelidad. Hoy. Y ojo, si bien no debo diezmar por sentirme obligado, mi diezmo mostrará qué tipo de corazón nacido de nuevo tengo. Y ojo, porque aquí voy a entrar a romper. Ticor, ¿tenemos la Biblia ahí? Ok, vamos a abrir Génesis 14. Puede ser la Reina Valera. ¿Sí? Ya te digo. Usted búscalo en sus Biblias. Permíteme, yo aquí busco también en mi Biblia. Ya te digo. Ok, Génesis 14, y vamos a ir al verso 16 en adelante. Ok, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Por favor, ahora avancemos. Vamos a hacer exégesis. Usted ya sabe que es una exégesis, ¿no? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Diga, había un rey llamado Kedorlaomer, que había entrado en guerra con el rey de Sodoma, y había llevado secuestrado a las mujeres y a todos los residentes de Sodoma. Entre esos estaba Lot, sobrino ¿de quién? De Abraham. Se llevan a Lot y a sus mujeres. Abraham coge un ejército y con palos libera a su sobrino. Pero en esa batalla, Abraham
no solo despoja a los enemigos de sus sobrinos y de las mujeres, sino que despoja a sus enemigos de pertenencias. En esas pertenencias hay vacas, ropa, oro, dinero, hay frutas, verduras, de todo lo que tenían, todas las posesiones. Abraham los despoja. Y hubo una guerra. ¿Qué hubo? Una guerra. Entonces, ¿tuvo que Abraham esforzarse o no? ¿Tuvo que trabajar para derrotar a sus enemigos? Manténgame esos dos conceptos, esfuerzo y trabajo. Ok, ¿listo? Y dice que cuando este los derrotó, el rey de Sodoma vino a agradecerle a Abraham haber liberado a sus secuestrados. Le salió al encuentro, ¿sí o no? Y dice que vino a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Sigue por favor, verso 18. Entonces, Melquisedec de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No, pero ¿por qué corres tanto? Devuélvete. Ve al 17. Ok. Ok, sí, ahí estamos bien. Sí, tienes toda la razón. Ahora pásate al 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Sigue? Y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Sigue? Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Estamos ahí? Colócame ahora otra versión, una PDT o una nueva traducción viviente o una nueva traducción desde el 16 nuevamente. Ok, ahí está. Abraham recuperó todo lo que se había llevado, lo que se habían llevado, liberó a Lot y lo que le habían quitado, y liberó también a las mujeres y a los demás cautivos. Sigue, por favor. Cuando Abraham regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los otros reyes que estaban con él, el rey de Sodoma vino a encontrarse con él en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Sigue. Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Sigue. Bendijo a Abraham y le dijo: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Sigue. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había conseguido en la batalla. Wow, interesante esta versión. Lo que había conseguido, ¿en dónde? En la batalla. Ahora colócame por favor una traducción del lenguaje actual, nuevamente. Porque hay que hacer comparaciones. Porque aquí voy a empezar a profundizar. Ok. Así liberó a Lot, a las mujeres y a su gente, y recuperó todas las riquezas y pertenencias de su sobrino. Verso 17. Cuando Abraham volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a sus reyes amigos, el rey de... ¿Por qué me te adelantas? El rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle del rey. Ahora sí sigue. Allí Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Sigue. Y bendijo a Abraham diciéndole: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Ok, sigue. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. De inmediato, ojo, esta versión es más chévere. De inmediato, Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Listo, téngalo ahí. Aquí hay algo interesante en esta exégesis cuando hablamos de diezmos. Por eso les digo que es un tema bien interesante. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué ley estaba rigiendo la tierra cuando Abraham diezmó? Ninguna. Ahora, vamos a hacer otra pregunta de la exégesis. ¿Quién es Melquisedec?
chévere, muy buena respuesta, rey de Salem, porque ahí lo leemos. Pero no, dígale que tiene a su lado, cuidado. Nosotros, los latinos, tenemos una maña terrible. Interpretamos versículos bíblicos como si fuéramos paisas. Y creemos que nombres que aparecen en la Biblia son nombres cuando son pronombres. Melquisedec no es un nombre. Melquisedec es un pronombre en hebreo. Melquet y Sedec. Anote, Melquet, sacerdote para Dios o de Dios. Sedec, un rey. O sea que la palabra Melquisedec significa rey y sacerdote. No es un nombre común. O sea que cuando se reúne la palabra Melquisedec, ¿qué está diciendo? Que le salió al encuentro un rey y sacerdote de una ciudad llamada Salem. La palabra Salem significa justicia. De ahí viene Jerusalén, la ciudad de la justicia. Jerusalén está fundada en el término Salem, que significa paz. Por eso todo el mundo dice Shalom, Jerusalén. La paz sea contigo, Jerusalén. Salem o Jerusalén significa ciudad de paz. Melquisedec significa un sacerdote y un rey. No es un nombre. Sabía que iba a haber silencio. Sabía que me iban a mirar así. Entonces, cuando le sale el Melquisedec a Abraham, sencillamente, cuando vino el rey de Sodoma, Abraham le dijo, no, no te recibiré nada. Eso está en versículos anteriores. Yo no voy a recibir nada de Sodoma. Viene Melquisedec y lo bendice. ¿Quién lo bendice? Un rey y un sacerdote. ¿Cómo se llamaba ese rey y sacerdote? No se registra la Biblia. Porque ese rey y sacerdote era una tipología de un hombre que nadie sabía de dónde provenía, quién era su padre o quién era su madre, pero se sabía que era un sacerdote que caminaba en medio de una ciudad de paz. Wow. Aló. Entonces, bájese del concepto que era un nombre. Y le salió Melquisedec. ¿Cómo se llamaba el rey de justicia? Melquisedec. No. Le salió un rey y un sacerdote que nadie sabe de dónde era, de dónde provenía, quién era su padre, quién era su madre. Sencillamente era un sacerdote del Dios Altísimo, el cual había escuchado a Abraham por boca de sus antepasados, Noé y Enoc. Noé y Enoc habían hablado en la tierra de un Dios que no se veía, que no era conocido. Y eso llegó a los oídos de Abraham, y Abraham estaba cansado de pedirle a sus dioses que le dieran a Sara un bebé. Y al no ver respuesta, él dijo, si el Dios de mi padre Taré, acuérdese, Génesis 11, Taré es el primero que escucha de Dios, y el primero que sale de la tierra de sus descendientes es Taré, el padre de Abraham. Taré sale de su descendencia, y luego Abraham dice, estoy cansado de seguir dioses que no me responden. Entonces Dios llega y se le revela y le dice a Abraham, Abraham, yo soy el Dios no visible, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le cree al Dios que es capaz de hablarle sin tener una imagen. ¿Quién le enseñó a Abraham de dónde provenía ese Dios? Pues sus descendientes. Enoc, Noé, Taret y Abraham ya tenían conocimiento que existía un Dios que no era hecho de manos humanas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está aprendiendo? Ahora, primera mentira que derribamos, que yo ya no diezmo porque el diezmo era de la ley. Falso. El diezmo no se reveló en la ley. El diezmo se reveló por medio de una revelación divina.
¿Cuál revelación divina? Ojo aquí, ¿estamos haciendo exégesis? ¿Sí? A ver, ¿quién cree usted que representa a Melquisedec en la Biblia? ¿Tipo de quién? De Cristo. Porque Cristo es rey y sacerdote de Dios, no para Dios. Diga, yo soy sacerdote y rey para Dios. Pero de Dios, que descienda directamente de Dios, solo Cristo y Melquisedec. Que la palabra Melquisedec es un rey y un sacerdote de justicia. Cristo. Entonces, note algo aquí. Si usamos la tipología, vamos a llegar a una conclusión bien interesante. El diezmo no provino de la ley. El diezmo provino del Dios Altísimo, que le mostró a Abraham quién iba a ser el rey de reyes y el único sacerdote que redimiría la humanidad. ¿Sabe cómo se lo mostró? Ok. ¿Qué le dio Melquisedec a Abraham? ¿Qué le dio? Pan y vino. Y es después de que Abraham come el pan y vino que le da todo el diezmo de lo que había ganado. Escúcheme. Pan y vino. De nuevo, pan y vino. Si usted quiere sacarse un mensaje que haga llorar a la iglesia, coloque la primera santa cena de la Biblia. ¿Cuál fue la primera santa cena de la Biblia? La que le dio Melquisedec a Abraham. ¿Y qué vio Abraham para sentirse tan conmovido, tan ministrado de decir, yo quiero darte algo como muestra de agradecimiento a la bendición que me has dado, que no alcanza ni siquiera a un 0,5 de la bendición que me has dado? Y se despojó Abraham y dio el diezmo. ¿Por qué? Bueno, usted ha leído en la Biblia que Jesús dijo, vuestro padre Abraham se gozó de ver mi día. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído en la Biblia? Léalo en el libro de Mateo. Porque cuando Jesús está confrontando a los judíos y a los fariseos, Jesús les dice, vuestro padre Abraham se gozó de ver mi día. Y ellos le dicen, ¿acaso estás diciendo que tú fuiste primero, nuestro padre Abraham? Y Jesús les dice, si Abraham me conocía desde antes que todos vosotros supieran quién es el Hijo del Hombre. O sea que con quién habló Abraham cuando diezmó. Entonces dígale al que tiene a su lado, el diezmo no es una imposición de ley. El diezmo es la revelación de Cristo a un corazón arrepentido. Así que cuando usted diezma, usted no diezma porque su apóstol le imponga, porque su pastor le imponga. Usted diezma porque Jesús se le ha revelado y usted está tan agradecido que usted dice, soy responsable. ¿Qué significa la palabra masher? Soy completo y soy agradecido. Y estoy dando una muestra de agradecimiento a alguien que se dio por completo para salvarme. Y que todo lo que yo dé jamás alcanzará ni siquiera a una coma de su sacrificio. Abraham se sintió tan conmovido de ver a Jesús sacrificarse como rey y sacerdote que dijo, no, toma. Y si usted no cree lo que estoy diciendo, es todavía más fácil abofetear a aquellos herejes que tratan el diezmo como una ley de imposición y tratan de levantarse para quitarlo de la Biblia y de las iglesias hoy en día. Si el diezmo es de la ley, entonces hay que borrar Génesis 14. Porque Abraham y ningún ser humano estaba bajo la ley, estaban bajo algo que se llamó la primera gracia. Y la primera gracia era el término en que la humanidad tenía leyes morales entre ellos. Pero Dios no había intervenido para poner una ley directamente de Dios. Entonces, el primer diezmo no fue una imposición de ley, fue una revelación.
Ahora, ¿cuál es la gran controversia que hay aquí? Que hay personas que tienen razón en decir, y la tienen, perdónenme pastores, no puedo irme en este momento, inclinarme, la tienen. Hay personas que dicen que el diezmo ya no es de la ley, que estamos en la gracia, y tienen razón, estamos en la gracia. Pero, perdónenme las personas que tratan de usar esto para no diezmar. Y es que no se necesitó la ley para diezmar. Se necesitó una revelación de Dios en un corazón conmovido para diezmar. Así que si usted no diezma y usted busca una opción para atacar el diezmo, usted no ha nacido de nuevo. Porque solo al que se le revela Cristo se siente tan conmovido que sabe que debe dar algo para impulsar la obra y dar a conocer al príncipe de justicia, al rey y sacerdote de la humanidad. Pero aquí hay algo más interesante. Aquí todavía hay algo más interesante. Volvamos a las diapositivas. Pastor, los que se roban el diezmo y los que lo niegan son descendencia de Ananías y Zafira. No, está cerrado. Está cerrado. Coloquialmente diciéndolo. Ah, ok. Eso ya es otra cosa. Porque aquí hay otra área que tengo que aclarar. Amén. Ok. Entonces, ya vimos Génesis 14, ¿sí o no? Abra por un momento Hebreos 7. Hebreos 7. ¿Por qué? Vamos a ir a una regla de lo que vimos con el profesor aquí en el mes pasado. Que quedó partecita así y vamos a tener que volver a hacer unas clases grabadas de 2 clases que perdimos. Pero el profe Héctor nos enseñó de hermenéutica. Y hay una ley que se llama comparar pasajes paralelos. O sea, dígale al que tiene a su lado, yo tengo que hacer una comparación de un texto original con otro texto que menciona ese texto para llegar a un contexto claro de lo que me está dando a entender el autor. Entonces, présteme atención. El, el siguiente o la siguiente explicación de Génesis 14 la encontramos en Hebreos 7. Sí, por favor. Y aquí vamos a hacer una exégesis con paciencia, sin correr, como les digo. Si no alcanzo a tocar hoy libros apócrifos y romanos, no se preocupe, dentro de 8 días lo vemos con 2 horas, que esa es otra controversia muy fuerte. Nosotros llamamos a los deuterocanónicos apócrifos y ni siquiera sabemos qué es apócrifo ni deuterocanónico. Pero bueno, en fin, no voy a entrar ahí porque no es la materia de hoy. Ahora, mire esto. Tenemos aquí traducción del lenguaje actual. Luego vamos a leer la Reina Valera. Ahora vamos a hacer las comparaciones de atrás hacia adelante. ¿Listo? Vimos ahorita Reina Valera, PDT y traducción lenguaje actual. Ahora vamos a ver traducción lenguaje actual, PDT y terminamos con Reina Valera. ¿Estamos? Ok. La traducción del lenguaje actual nos dice Jesús y Melquisedec. Miren esto. Melquisedec, o sea, el rey y sacerdote de Salem, fue rey de Salem, ¿sí? Y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de una batalla, lo recalca, de una batalla, tuvo que trabajar, tuvo que esforzarse para despojar, en la que había derrotado a unos reyes. Melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo. Lo bendijo. Así que eso nos da a entender que yo diezmo porque siento que soy bendecido. Interesante. Y lo está hablando un autor del Nuevo Testamento. Seguimos.
Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. El nombre Melquisedec significa, ¿sí ve? El nombre Melquisedec significa, la misma Biblia se lo está explicando, rey justo. Pero también se le llama rey de Salem, que significa rey de paz. ¿Quién es el único príncipe de paz? Eterno consejero, admirable príncipe de paz. ¿Quién es? O sea que el Melquisedec que se le revela a Abraham fue Cristo. No tiene ninguna duda bíblicamente. No hay discusión ni pelea alguna. Por tanto, nos está confirmando ya una primera área. Abraham diezmó porque se le reveló Cristo. Si usted no diezma, si usted es duro de corazón, si usted es tacaño con la obra de Dios, estamos preocupados por la revelación que usted dice tener de Jesús para su propia vida. Pero ahorita vamos a seguir profundizando esto. Sigamos, esto se pone interesante. Verso 3. Nadie sabe quiénes fueron sus padres, ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió. Por eso él, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Bofetada a los tacaños espirituales. ¿Seguimos? Ahora bien, Melquisedec era tan importante que nuestro antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que ganó en la batalla. ¿De lo que qué? De lo que ganó. Trabajó, se esforzó, los despojó, les quitó ropa, vacas, bueyes, tesoros, todo. Ok, sigue. De acuerdo con la ley de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de Leví, diga, aquí ya cambió. Ahí ya no está hablando de Abraham, ahí entra a hablar de la ley de Moisés. Y él dice, aquí les voy a explicar algo. Según la ley de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de los levitas, tiene derecho a recibir la 10ª parte de todo lo que gana el pueblo. No importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia, todos por igual tienen que dar la 10ª parte. Hablando de el diezmo por ley. Pero aquí vamos a empezar a hacer un exégesis de aclaración. Seguimos, la misma Biblia se lo va a aclarar. Hebreos 7:6. Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, porque Leví ni siquiera estaba en las entrañas de su padre. Él no pertenecía a la familia de Leví, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham, a quien Dios le había hecho promesas. Melquisedec bendijo a Abraham. Sigue verso 7. Y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Espéreme. ¿Puedo hacer un exégesis de ese versículo? Cuando usted diezma, ¿qué está haciendo? Y el que recibe el diezmo es bendecido. O sea que cuando usted diezma, pasa a ser mayor que el que está recibiendo la bendición. ¿Y sabe por qué el diablo está levantando gente, enseñándoles a que no diezmen? Porque les quiere quitar la honra de ser mayores. Más de uno se queda así, ¿cómo? Espérame, si el que bendice es más importante que el que recibe la bendición, cuando usted trae una bendición a la casa de Dios, usted es más importante que incluso el siervo o aquella persona que está recibiendo esa bendición. Por eso Pablo decía, es mejor dar, porque en el reino espiritual es más bendecido el que da que el que recibe. Porque el que recibe es quien necesita, el que da es quien le sobra. Creo que se lo voy a repetir en esta revelación otra vez. Si lo puede anotar, anótelo. ¿Cómo? Quien recibe es quien necesita. Quien da es quien le sobra.
Y eso no es fuerte en el término. Cuando Jesús confronta a los fariseos en Mateo y en Lucas acerca de la ofrenda, Jesús dice, ustedes dan todo lo que les sobra, no algo que ustedes den de corazón o que sea un esfuerzo. Pero vuelvo y lo digo, quien bendice sabe que nunca le faltará, quien recibe sabe que le faltaba. Y eso es una ley hebrea. ¿Sabía eso? Por eso los judíos no cierran el brazo para bendecir. Porque ellos dicen, yo sé que a mí nada me falta. Yo tengo al Shaddai, a Adonai, al Dios todo suficiente, a mí nada me falta. Y ellos dan porque ellos saben que lo que den o lo que dan no les va a faltar. Se sienten complementados. Esa palabra la llaman ellos Dayeinu. Escriba Dayeinu. La palabra Dayeinu significa todo suficiente. Dayeinu. Suficiente, todo suficiente. Dayeinu. ¿Está aquí? ¿Está aprendiendo? Dayeinu, todo suficiente. Entonces, muchos de ellos cuando dan una ayuda, cuando dan un diezmo y todavía lo dan, ellos todavía creen en el diezmo, en los maaser. Ellos ya no ejecutan este primer diezmo que estamos hablando, porque no hay un sacerdocio levítico organizado ahorita, pero ellos siguen reservando el maaser para cuando llegue el tiempo de darle a su Mashiach el maaser. De hecho, este servidor ha hecho cursos muy fuertes con el Instituto Central de Jerusalén. Y me dicen, hemos levantado el Instituto Central de Jerusalén con los maaser. Diezman para las vestiduras de sus levitas. Diezman para una menorá que en este momento vale más de $1,500,000. Y es una réplica. Tienen escudos de oro. Y todavía tienen tanto dinero de maaseres que en el momento en que ellos digan que pueden levantar el templo, lo que antes se demoraba 7 años, ahora se puede demorar 7 meses con tecnología e información sistemática para levantar el tercer templo en 7 meses. ¿Cuánto dinero tendrán de los maaser o de los diezmos? No, ningún dinero maaser va para la guerra, ninguno, y ningún diezmo fue dado para eso. De hecho, el mismo ejército tenía sus propios recursos, todo lo que nosotros vemos como impuestos, como todo eso va, pero los maaser son diezmos exclusivamente para los levitas y sacerdotes cuando se levante el tercer templo. Según Adolf Royman, un profesor, guarda de los papiros del mar de Qumran, dice que en este momento deben haber entre más o menos unos 6 o 7 millones de dólares en maaser y siguen subiendo cada año. 7 millones de dólares sustentarían una tercera parte de los levitas o de la generación de levitas que se levanten del tercer templo por más de 20 años. Y aquí es donde entra esta revelación. Quien bendice es más importante que el que recibe bendición. Verso 8. ¿Les está gustando el exégesis? ¿Nos está aclarando? Ok.
Los sacerdotes que ahora reciben, ojo aquí, los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán. Melquisedec, en cambio, sigue vivo porque la Biblia no dice que haya muerto. ¿Aló? Ya voy para allá. No te me adelantes, no te me adelantes. Entonces, mire esto. Dígale al que tiene a su lado: el pastor, el apóstol, el profeta, el líder de la iglesia. Si no ha venido Cristo, va a morir. Pero Cristo sigue vivo para siempre. Y si yo entiendo que mi diezmo se lo doy a un hombre que está predicando a Cristo, el evangelio seguirá vivo para siempre, aunque ese hombre muera naturalmente. Aló. Yo le digo a mi congregación, yo soy muy directo con la congregación, y yo le digo: mira, yo estoy aquí, acabo de llegar a un viaje misionero donde experimenté más de 8 veces estar al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Tuve un accidente donde quedamos hacia la curva y habernos podido matar con una descachada de llanta. En tremendos aguaceros, mulas en contravía quedaron de frente a nosotros y pudimos habernos ido a un abismo. Y yo le digo a la iglesia: si yo muero, yo puedo tener la satisfacción que con los diezmos y la ofrenda que ellos han dado hasta el día de hoy, más de 8,000, 10,000 personas han conocido del Señor Jesús. Hemos dado Biblias. Si yo fallezco, Dios puede levantar a uno de mis hijos, a uno de los líderes o a cualquier persona que siga esta obra. Y puede seguir, y el evangelio seguirá extendiéndose, porque Cristo es eterno. Aló. Note algo aquí. Versículo 9. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como su representante. ¿Quién es el abuelito de Leví? A ver, ¿quién es el bisabuelo de Leví? A ver, Abraham, Isaac, Jacob, Leví. De nuevo, Abraham, Isaac, Jacob, Leví. El bisabuelo de Leví diezmó por Leví y aún Leví no había nacido. El problema es que nosotros no leemos con exégesis la Biblia y no tenemos una defensa ante estos mentirosos que quieren quitar verdades posicionales de la Biblia. ¿Aló? Y dicen: no, pero es que en la iglesia primitiva no hay una muestra del diezmo. Escúchame, ¿para quién está siendo escrito el libro de Hebreos? Entonces hay unos que dicen, maestros que dicen: es que el libro de Hebreos fue escrito para judíos que estaban en las diásporas y que estaban en Asia. No, porque quien lee el libro de Hebreos lee la introducción que dice: esto a las 10 tribus de Israel que fueron dispersas en toda la tierra. Yo no sé si le estoy hablando aquí a alguna de las 10 tribus dispersas de Israel. No sé si aquí le estoy hablando a alguna. Y escúcheme, no es le está hablando a judíos, le está hablando a hebreos. La palabra hebreos en el hebreo es el que cruza. Los que cruzaron, descendientes de Abraham. Y a mí me dijeron que en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. O sea que me están hablando a mí. Voltea a mirar al que tiene a su lado y dígale: usted es descendiente de los hebreos. Y en Abraham somos benditas todas las familias de la tierra. Por tanto,
cantamos. El padre Abraham, el padre Abraham, muchos hijos tiene, uno eres tú. Na, 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 na. A la vez, mano derecha, mano izquierda, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos de Abraham hay acá? ¿Y por qué son hijos de Abraham? Por medio de una promesa de salvación. Entonces, usted diezma por la promesa de salvación y porque seguimos a nuestro tatara, 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 bis tatara, 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 1000 años de tatara Abraham. ¿Seguimos? Entonces Abraham actuó como el representante de Leví. O sea que dígale que tiene a su lado, todos los levitas sí diezmaron. ¿En quién diezmaron? En Abraham. Siga por favor, versículo 10. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham, aunque todavía no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec. De alguna manera todos ellos estaban presentes en Abraham, su descendencia, su genealogía. Seguimos. Verso 11. Dos clases de sacerdotes. Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudaran al pueblo a ser perfecto. Pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente. Uno que no fuera descendiente del sacerdote de Aarón, del sacerdocio de Aarón, sino un sacerdocio como el de Melquisedec. Dígale al que tiene a su lado, así me duela, así no quiera, así sea tacaño, mi diezmo ya no lo hago por ley. Yo diezmo como un descendiente del sacerdote Melquisedec. Se lo explico. En la ley se diezmaba por obligación. Y amado pastor, no sé si me ame o no, pero es más hermoso enseñarle a la gente que ya no se diezma por un principio de ley, sino porque son descendientes de Melquisedec o del mismo Cristo. Y es más hermoso decirle a la gente que si son verdaderos cristianos diezman porque el Cristo que mora en ellos cumple la promesa de honrarse a sí mismo. ¿Aló? Que llevar el yugo de una maldición. Porque le digo una cosa, si usted está diezmando por una ley de obligación, usted es adúltero. Uy, pastor, ¿por qué? Porque Romanos 7 dice que mientras esté vivo el primer marido, unirse a un segundo es adulterio. Y si usted está vivo a la ley, no se puede unir a la gracia, porque de lo contrario espiritualmente es adúltero. Pero pastor, en mi iglesia me dicen que si yo no diezmo no puedo servir. ¡Qué bien! Ojalá lo sigan haciendo. Porque yo no tendría en el altar a gente que no se le ha revelado Cristo en algo tan básico como en dar algo por agradecimiento y amor para extender su reino. Yo no los tendría. Se fueron los amenes, además de porque es que más de uno está diciendo, ay, ya tengo cómo llegar y decirle al pastor, al apóstol, al obispo, vea, usted me está enseñando a diezmar es por ley. No, señor, porque la gracia es la ley superior sobre todas las leyes. ¿Y por qué? Porque aunque yo no lo vea, todo lo que yo hago en la gracia se me acumula de manera espiritual. En la ley, si alguien pecaba, lo mataban a piedra. En la gracia se le acumulan ascuas de fuego. Aló. Y nosotros ya no diezmamos bajo la ley de Leví. Yo diezmo bajo la ley de Melquisedec, bajo la gracia de Melquisedec. Entonces mi diezmo es la muestra de que he llegado al arrepentimiento, al agradecimiento, y que digo, estoy tan agradecido
de que Jesús se haya revelado a mi vida, haya usado al apóstol, haya usado al pastor, a Enrique Gómez, haya usado al que sea, que mi diezmo va para Cristo, para que siga usando hombres y siga dándose a conocer el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si yo no tengo eso, no debería ni siquiera estar ministrando, porque adoración es el término de un corazón que ha sido revelado en la gracia. Aló. Se nos fue. Ni todos quedaron en silencio ya. ¿Qué pasó con los alumnos allá? Pero voy a seguirles leyendo para terminar el exégesis, porque esto se pone bueno. Allá alguien dijo, tremendo. Ahora ya escuché el tremendo. Es necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que no fuera descendiente del sacerdote de Aarón, sino como Melquisedec, versículo 12. Porque si cambia, note esto, porque si cambia la clase de sacerdote, también cambia la ley. Si estamos bajo el sacerdocio de Cristo, de Melquisedec, cambió la ley. Así que ya no estamos a la ley de Moisés, estamos sujetos a la ley de Cristo. Y la ley de Cristo me muestra que tengo que nacer de nuevo. Así que diezmar hoy en día es una muestra de una revelación de Cristo. Así que si había algún tacaño que es duro de corazón, pregúntese hasta dónde se le ha revelado Cristo. Porque cuando Cristo se le ha revelado a usted, y ahí sí estoy de acuerdo con grandes teólogos que dicen, usted no se conformaría solo con dar el diezmo, usted daría más. Porque usted diría que todo lo que dé no compensaría jamás el agradecimiento que usted tendría por haber sido salvo. ¿Aló? ¿Seguimos? ¿Les parece interesante? Y ojo, solamente estoy hablando del primer diezmo, no he seguido a los otros. Hebreos 7:13 al 14, y aquí lo resumen los dos en un solo versículo. Ese sacerdote tan distinto del cual estábamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Como todos sabemos, Él no descendía de la familia de Aarón, sino de la familia de Judá. La ley de Moisés dice que de esa familia nadie puede ser sacerdote y nunca un sacerdote ha salido de Judá. Seguimos. Avanza, por favor. El 14 lo resumió ahí. Ahora vamos al 15. Todo esto es más fácil de entender si tenemos en cuenta que ese sacerdote diferente es como Melquisedec. Dígale, Cristo es Melquisedec. Y yo soy descendiente de Cristo en este momento, no de Leví. Así que por ende soy un sacerdote para Dios en la ley y base de Melquisedec. Lo hago por revelación, lo hago por gracia, lo hago porque Jesús se me ha manifestado, lo hago porque amo tanto el lugar donde sirvo, amo tanto que Dios use a mi apóstol, a mi pastor, a mi profeta, lo que sea, amo tanto a Cristo por usarlos, que me siento tan alegre y tan conmovido de ese sacrificio del pan y del vino, que me siento conmovido y digo, ¿sabes, Señor? Aquí está mi diezmo. No porque sea una exigencia para pasar a un altar. No porque sea un mandato en una denominación, sino porque es tanta la revelación de Jesús en mi vida que nada de lo que yo dé podrá pagar su sacrificio. ¿Qué dirían los que se levantan contra el diezmo si les enseñáramos así? Le aseguro que harían lo de los fariseos. Tendrían que arrepentirse. El problema de la iglesia de hoy en día es
que usa versículos de la ley para defender el diezmo, cuando el diezmo se defiende en Cristo mismo. Y no es malo usar versículos de la ley para defender el diezmo, pero es más contundente cuando usamos a Cristo mismo, el que puso las bases del diezmo. ¿Quién puede contradecir esto? Ni el teólogo más teólogo, ni aún los bautistas que dicen que ahorita solamente dependemos desde la ofrenda por amor, porque no hay un registro bíblico en el Nuevo Testamento que hable de diezmos de la iglesia primitiva. Ahora, les voy a enseñar algo antes de seguir. Usted sabe, voy a sacudirlos, pastores y amados que están en maestría. Tomen esto para sacudir a aquellos que dicen que ahorita no tenemos que diezmar, sino que simplemente tenemos es que dar ofrendas y eso es bueno, es sano. Pero quiere que le enseñe por qué la iglesia primitiva no diezmaba. Dígalo, Amparito, dígalo, que hoy usted se me ha adelantado a muchos puntos de la clase. Ok, dígale al que tiene a su lado. Porque estaban tan enamorados, tan tocados, tan ministrados, que lo daban todo. Vendían sus heredades, como dice el libro de Hechos capítulo 2, y todo lo tenían por común. Pero ahorita, con la maldad de la humanidad, hay tanta dureza de corazón que lo mínimo de amor y de expresión que podríamos dar es el diezmo. Pero una persona que está tan enamorada de Dios, hasta diría, no, el diezmo es muy poquito. El diezmo es muy poquito. Quiero dar más. Entonces, a aquellos ministros que dicen que la iglesia primitiva no diezmó, que solo ofrendó, les hago una pregunta: ¿sería que ofrendó o ofrendaron con el concepto de pensamiento que hoy en día tenemos de dureza de corazón, o lo hicieron convencidos y convertidos a un quebrantamiento de que nada de lo que dieran podía pagar un sacrificio tan impresionante como el de Cristo? Ahora le digo, si no ofrendamos, yo no sé, me voy a meter en problemas aquí con los tacaños. Si no ofrendamos teniendo una libertad de revelación y queremos quitar algo tan básico como el 10% que demuestra mi amor en la revelación de Cristo, ¿cómo sería si no lo hubiera? No, es que ahí hay algo, hermano. Me gusta ese punto, pero perdón que te corrijan algo. Yo no puedo creer, y me gusta ese punto, pero me duele el corazón. Yo no puedo creer que haya una iglesia tan ignorante que diga que la iglesia primitiva fue la que experimentó el evento. Y entonces, ¿usted qué ha experimentado? ¿Risas? ¿Cosquillas? Es que ahí es donde entra, Fernando. Hay algo interesante. Si alguno de ustedes está aquí y Jesús no se le ha revelado, tiene que empezar a orar para que Jesús se le revele. Porque toda conversión genuina de un hijo de Dios es porque ha tenido una revelación del Hijo de Dios. No ha nacido de nuevo. Tiene que haber una revelación. Entonces, lo que dice Fernando, no, y perdóneme, aquí voy a entrar en algo. Hebreos, que es el mismo libro que estamos leyendo, en el capítulo 13 dice: mi Dios no tiene sombra de variación. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no tiene sombra de variación. Él sigue revelándose al hombre. Si un hombre no ha tenido claridad de qué es ser iglesia, es porque no se le ha revelado Cristo. Pero el Cristo de mi Biblia se revela. Yo he tenido revelaciones de Cristo. Cada persona que ha tenido un toque, una sanidad, que Dios lo transformó de ser un borracho, que Dios lo transformó de ser un drogadicto, tuvo la revelación de Cristo. Y tiene que entender que es la misma experiencia de la iglesia primitiva.
Sencillamente que estamos luchando contra demonios que quieren quitar las bases mínimas de amor. Las bases mínimas de amor que se muestran en la iglesia. Si no hubieran diezmos, en este momento, con la dureza del corazón que tiene la gente, no habría ni cómo pagar arriendos. Porque esto es fuerte. Muchos dicen que trabajen como lo hacía el apóstol Pablo. Ojo, el apóstol Pablo trabajaba para no ser carga. Pero él le hablaba a las iglesias que si invitaban a alguien desde antes recogieran una ofrenda y tuvieran cómo bendecirlo. Él lo explica. Y él dice que se ofrende con un corazón alegre. Nunca quitó el término de ofrenda. Y ojo, el término de ofrenda en griego tiene muchas bases. Incluso toca el macer. Pero cuando hagamos exégesis en griego de lo que es diezmo, nos daremos cuenta que también existen pasajes bíblicos que hablan de ofrenda como si fuera diezmo. Pastor, qué pena que opiné. ¿Sí? Es que su merced ahorita decía que hay gente que se basa solamente en que el diezmo es de la ley, pero es que en Hebreos 7:8 nos habla muy bien del diezmo, que acá en la tierra lo reciben hombres mortales, pero allí uno quien da testimonio de que vive. ¿Sí? Entonces, pues para mí es muy claro de que acá lo recibe como pues el pastor, ¿sí? Pero allí Cristo, porque ahí lo dice en Hebreos 7:8. Sí, es Uno. que Y dos, por ejemplo, en el caso mío, yo digo que a mi Dios se me reveló directamente porque yo tuve un sueño donde yo cogía la Biblia y él me decía, el 100% es mío. Te estoy diciendo que te despojes del 10 y te quedes con el 90. Y me sí, daba a entender que es una forma, en el mismo sueño, de amor a él, porque uno se despoja de algo que quiere todo para uno. exacto. Ahora, mira, tú acabas de decir algo que lo hemos recalcado aquí. Hombres normales, su pastor, su líder recibe el diezmo aquí. Él va a morir. Pero el diezmo que él recibe, lo recibe espiritualmente quien él está representando. ¿A quién representa su pastor? Amén. ¿A quién representa A su Cristo. líder? Su líder cuando se para un domingo a hablar y a predicar, ¿a quién está predicando? Ah, entonces es obvio que espiritualmente lo recibe Cristo, aunque de manera natural lo recibe el siervo para ejecutarlo en la producción de la iglesia. Y esto es muy fuerte. La iglesia tiene que volver a tener una apología de defender verdades contundentes. Muchos movimientos están queriendo destruir las finanzas de la iglesia. Porque si eso pasa, los siervos harían lo que pasa en el libro de Malaquías y ahorita lo vamos a ver. No. Plusvalía. No genera plusvalía. Explícale qué es plusvalía. Por eso les digo, el diezmo nunca ha sido un medio de plusvalía. El diezmo es un medio de sustento gubernamental de Dios. ¿Aquí? El diezmo no crea plusvalía, es un medio de sustento general de Dios, incluso para ayudar al sostenimiento de su pueblo. ¿Está aquí? ¿Lo está comprendiendo? Porque es plusvalía. ¿Ah? No se le escuchó, apóstol, a la hermana el concepto de plusvalía. Ok, plusvalía, plusvalía, preciosos de Dios. Plusvalía es un medio donde hay tanta riqueza que se ahorra y se generan ingresos para generar guerras, para generar incentivos para ciencia y tecnología propia
para el mismo ser humano. Entonces, aclaramos que el diezmo no fue diseñado para la plusvalía. Fue diseñada para mostrar el amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo, hacia sus sacerdotes y hacia sus generaciones. Espérame, no te me adelantes. Por favor, no se me adelanten. No se me adelanten, espera. ¿Quién va a hablar? No se me adelanten, porque podemos estar tocando conceptos que son parecidos pero no iguales. Amén. Permíteme, voy a escuchar tu opinión y seguimos. Dios les bendiga. Algo importante que usted recalca es el tema de la revelación. Porque por más que gente puede leer la palabra, puede tener el conocimiento, pero si no hay revelación, nadie va a caminar si no hay una revelación de la palabra. Cuando el Señor se me reveló el tema del diezmo fue con este versículo de Hebreos 7, donde dice que cuando alguien diezma, lo reciben hombres mortales aquí en la tierra, pero realmente lo está recibiendo Cristo. Exacto. Cuando yo tengo esa revelación de que lo recibe Cristo, ya no lo doy para el hombre, lo hago para Cristo. Y eso genera en mí un gozo, un agradecimiento, porque ya no es el hombre que lo recibe. Y pude entender que cuando yo llevo mi diezmo allá, a ese alfolí, que usted lo va a explicar más tarde qué significa, realmente lo que lo está recibiendo es Cristo. Y eso genera en mí un agradecimiento hacia el Señor, genera en mí también un compromiso con Cristo. Porque ahora, es el mismo que me reveló a mí por medio del diezmo. Exacto. Ahora, ¿usted quiere ver otra revelación del diezmo impactante? Pastor. Vaya a la historia de Jacob. Jacob tiene un sueño. Ángeles suben y bajan. Él ve una escalera y ve a uno sentado en el trono. Después de esa revelación, coge una piedra, la unge con aceite y dice: esta es, ¿qué? Puerta del cielo, casa, Betel, ¿sí o no? Pero dice: todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué? Porque él se sintió tan conmovido que dijo: oiga, nada de lo que yo dé logrará ni siquiera llegar a 2 escalones de la altura donde está sentado él. Entonces, note algo. Volvemos a lo mismo. El diezmo es nada más que la muestra de un corazón que ha nacido de nuevo, que ha sido tocado por Cristo. Y la persona que ha nacido de nuevo entiende que el evangelio debe extenderse, que los siervos que representan a Cristo deben comer, que la casa de Dios se debe sustentar, que en la casa de Dios debe haber amor y misericordia, que debe haber palabra. Si no hay recursos, ¿cómo se lleva el evangelio? ¿Qué está haciendo el espíritu del anticristo? Atentar contra los recursos de la iglesia para que el evangelismo no se promueva. Permíteme, última, porque sigo con la clase, si no nos salimos del tema. Sería bonito notar que has usado 2 términos arquitectónicos: casa y no catedral, que es para donde se va mucho diezmo en muchas iglesias. Eso es interesante. Bueno, en los diezmos romanos, aunque eso lo veremos cuando veamos la otra materia, apócrifos y romanismo. Eso se va a poner bien interesante. Ok, seguimos. Entonces, ya sabemos que esto es más fácil de entender si comprendemos quién es Melquisedec. Listo, seguimos porque tengo 30 minutos. Ok, avanzamos. Es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque vive para siempre. Está hablando de Melquisedec, ¿no? Seguimos. Y de Cristo. Verso 17. Acerca de él dice la Biblia: tú eres sacerdote para siempre, como lo fui en Melquisedec. Refiriéndose a quién? A Cristo. Y el libro de los Salmos dice: por lo cual Dios te exaltó, te dio un nombre sobre todo nombre, eres sacerdote para siempre. Hablando de Cristo como Melquisedec. Punto. Ok, paramos ahí la exégesis, porque ahí entra a hablar de toda la trascendencia sacerdotal y ya me saldría del tema. Entonces, aquí definimos qué. Y hay que definir una verdad posicional. No es negociable el diezmo. No se puede negar, no se puede refutar desde el término que habita en la gracia de Cristo como sacerdote de Melquisedec. Sí, hay iglesias que se sustentan
solo por la ofrenda, gloria a Dios, les bendecimos, pero creemos lo que dice la Biblia. No es negociable. Seguimos. Ya hicimos la exégesis de Génesis 14 y Hebreos 7. Ahora vamos a ver otro tipo de diezmo que aparece en la ley. Diga, en la ley. El único diezmo de la gracia es el Masher Rishot, que es el diezmo de los levitas, o el Masher Rabí, que es el diezmo del maestro, que lo vemos con Abraham, con Jacob y en Hebreos 7. Ese es el diezmo de la gracia, es en el cual debemos estar sujetos ahorita. Amén. Pero está el Masher Sheni. En hebreo Masher Sheni significa el templo. Alimento en la casa del Señor y su mantenimiento. Aquí entra lo que les dije, que tiene que ser aclarado. No me malinterprete, pastor, hermano. Ni crea que le estoy derribando argumentos algunos. No, yo enseño Biblia y usted la evidencia investigando. Esto que usted ve aquí no se llama alfolí, se llama arca. La palabra alfolí en hebreo es bodegaje de alimentos. Alguno de ustedes allá en su casa, yo sé que ustedes están conectados aquí a Google Meet y ustedes están aquí. ¿Alguno tiene un celular con internet aquí? Por favor, búscame en Google significado bíblico de alfolí, para que después no digan que no te avisamos. Y por favor, Amparito, con micrófono en mano, para que los hermanos de allá no se pierdan el concepto de interpretación acá. ¿Lo tienes? Amparo tiene internet. Ay. Dice granero público. ¿Cómo? Granero público ¿al qué? Albóndiga o pégate el micrófono y léelo más duro. Dice granero público. Ay. Me lee ahí que es que. Dice almóndiga o pósito para trigo. Segundo dice instancia, almacén para guardar la sal. Alhóndiga. Ajá. Ok, ¿alguien más? En Biblia para todos, en un diccionario bíblico. A ver, alguien, allá, pastora, o mi pastora de Alberto. Vi que ya lo encontraron allá. Granero, pósito, o dice almacenamiento de sal. Almacenamiento. Ok, búscame otro concepto. Ahí hay varios. Okay. O busquen por Google, significado bíblico. Almacén generalmente público, destinado especialmente a granos. ¡Ay! Espéreme. Bodega de alimentos. Bodega de alimentos. Ay. Usted mismo lo está investigando. Así que entra algo. Cuando usted trae los diezmos de su dinero aquí, usted los trae a las arcas. Un lugar donde usted da el masher mesit, que es el diezmo de dinero. Pero hay diezmos de alimentos. Y el diezmo de alimentos en la etapa de gracia que nosotros manejamos, présteme atención porque esto es fuerte. Ciérrenme sus micrófonos allá. ¿Quién tiene el micrófono abierto, hijo? No, es de allá. Ok, gracias. Ya. Que esto es, o sea, bueno, porque la iglesia es pequeña. Si la iglesia fuera como el templo de Salomón, sería una miserableza. Pero nosotros como iglesias
si hacemos el Masher Sheni o el Masher Ani. El diezmo para el templo, el diezmo para bendecir hermanos de la iglesia. Nosotros no lo llamamos así porque pues, no somos judaizantes, somos cristianos, tenemos un nuevo concepto, pero si lo hacemos. ¿Sabe cómo le llamamos nosotros? Canasta del amor. Y cada fin de mes uno lleva una librita de arroz, uno lleva cualquier cosa para bendecir a un hermano de la iglesia. Ese es el Masher Sheni o el Masher Ani, el diezmo de la misericordia, el diezmo de las viudas. Este diezmo es el que nosotros encontramos, Masher Sheni, en Malaquías capítulo 3. Traed todos los diezmos al granero y haya alimento en mi casa, porque en el templo del Señor, a la parte de atrás, por detrás del templo, había algo que se llamaba el comedor de los sacerdotes y el comedor de las viudas, el huérfano y el necesitado. Cuando el Señor decía haya alimento en mi casa, se estaba refiriendo a que en los graneros hubiera alimento para que los levitas no tuvieran hambre, las viudas comieran y si llegaba un extranjero pudiera quedarse a adorar a Dios en el templo. Se fueron los amenes. El ejemplo de la abundancia, el ejemplo de la misericordia. Es del 100% no es incorrecto, pero el concepto original no se basaba a un diezmo de dinero, sino a un diezmo de grano, a un diezmo de mostrar misericordia. Entonces el problema no está en citarlo, el problema está en cómo se explica, en que se ha interpretado como un versículo para hablar de dinero, cuando es un versículo para hablar de misericordia. ¿Me hago entender? De mostrar un corazón de misericordia. Ahora, muestre esto. Malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Por tanto, traer todos vuestros diezmos al alfolí. Malaquías capítulo 3. Y quiero hacer una exégesis sobre esto, para que usted lo entienda. Está hablando del diezmo de la ley. Del diezmo de la ley llamado Masher Sheni, el diezmo de la ley que sostenía el templo. ¿Qué pasó? Se lo voy a explicar. Por favor, si usted es un buen lector de la Biblia, no me siga a mí, siga la Biblia. Malaquías 1, Malaquías 2 habla de que el pueblo abandonó a Dios, entró en dureza, diga, dejó la revelación del amor de Dios, se apartaron. Y en Malaquías 3 Dios habla de que en los días de sus padres el pueblo entró en rebelión, entró en rebeldía y empezaron a practicar pecado. Traían ofrendas tuertas, diezmos podridos, traían cosas sucias a la iglesia y lo diezmaban. Y aquí entro en algo. Dígale que tiene a su lado. Esto va a ser fuerte, diga, esto va a ser fuerte. Pero dígale al que tiene a su lado y a los que están allá, ministros, dígalo duro, diga ministros, no cambie comodidad de dinero por perversión de corazones. Esto le va a sonar duro, pero si una persona te trae 1, 2 millones, 500, 600 de diezmo, y es un buen diezmador, pero es fornicario, es adúltero, es mentiroso y es ladrón, su diezmo está más contaminado que cualquier otra cosa. Un diezmo no sana un corazón pervertido. Y si usted me escucha y hay gente que cree que porque diezma es salva, está completamente equivocado. El diezmo es el fruto de un corazón nacido de nuevo. No es lo que te lleva a la salvación, porque escúcheme, escrito está, no por obras para que ninguno se gloríe.
pues esto es don de Dios. ¿A qué me refiero? Esto es fuerte. Pero el diezmo no es una obra que aplica a tu salvación. El diezmo es una obra que la demuestra. Lo aclaro de nuevo. El diezmo no es una obra para tu salvación. El diezmo es una obra que la demuestra. Y pasó algo con el pueblo en el libro de Malaquías 1, 2 y 3. El pueblo creyó que podía ganarse los favores de Dios trayéndole ofrenda, y le traían mucha, pero eran ovejas enfermas, tuertas. Los sacerdotes empezaron a mirar a las hermanas con ojos adúlteros. Y Dios en Malaquías 2 y 3 tiene que decirle: sé fiel a la mujer de tu juventud. Vuélvete a ella, entrega tu corazón a mí, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y en Malaquías 3 dice: desde los días de vuestros padres vosotros habéis olvidado mis leyes, se han alejado de mí, han endurecido su corazón, y eso los llevó a robarme. ¿A robarme qué? Porque cuando hablamos robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Diga, no está hablando de dinero y de alimentos, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Nadie puede robar a Dios físicamente, Él es eterno. Pero ¿en qué lo robaron? En mostrar su amor, su gracia y su misericordia. En mostrar en la firmeza de su templo la hermosura de su gracia. ¿Por qué? Porque escúchenme, esto llevó a que el pueblo, como Dios dejó de responderles, porque Dios no se mueve a caprichos de corazones perversos. El pueblo le traía ofrendas y Dios llegó y dijo: ¿ustedes creen que yo les voy a recibir esos diezmos de esas ofrendas? Me hastean. Lea Malaquías 1 y 2. Me hastean. Son inmundos, ni siquiera los escucharé. Entonces el pueblo empezó a pelear con Dios. Dios no nos escucha, pues nosotros estamos en rebeldía. Y dejaron de diezmar. ¿Y qué pasó cuando se deja de diezmar? El sacerdote no tenía que comer. Los levitas no tenían cómo tocar arpas, no tenían nada. El templo empezó a deteriorarse y los levitas y sacerdotes dijeron: no hay de otra, muchachos, cerramos la iglesia, cerramos el templo, nos vamos a trabajar. Fueron a trabajarle a los babilónicos, a las otras naciones, se prostituyeron, cayeron en adulterio, vino desgracia y la gloria de Dios ya no estaba en el templo, y habían robado a Dios el manejo de extender su gloria por toda la tierra. Cuando usted no diezma, usted no le está robando a Dios de manera material, usted está robando la salvación de otros. Está robando que Dios pueda bendecir al pastor, al ministro, para llevar palabra a otro país, a otra ciudad. Está robando el sustento de que el ministro haga las cosas por amor, se sienta cargado y tenga que irse a trabajar laboralmente y dejar su comunión con Dios por estar trabajando secularmente. Y un ministro que no tiene comunión con Dios no da buen pasto. Entonces nos Pastor, quejamos. una pregunta, pastor. Pregunta. Pastor, yo tengo muy claro y convincente de que el diezmo no es para salvación, ¿sí? Eso lo tenemos muy claro con el pastor, mi esposo. Pero usted decía, bueno, es una persona, es mentirosa, adúltera, fornicaria, lleva un diezmo, está igual de contaminado. Pero en ese caso, ¿qué haría? O sea, ¿lo recibe uno o no lo recibe? Es que ¿Qué hace uno en ese caso? mira, eso es lo bueno. La pregunta que tú me dices no aplica, porque esto es lo hermoso. Estaba hablando al término personal, pero ya que me haces la pregunta, hago una aclaración. Hago una aclaración mayor. Yo no sé la procedencia de su diezmo, porque yo no conozco su corazón ni cómo usted lo deposita, pero Dios sí. Eso es lo bueno, que el ministro no tiene conciencia de la procedencia de cada diezmo. Y por eso Pablo dice: mientras tu conciencia no sepa de la procedencia, tú no tienes velas en el entierro. Ok, pastor. Pero es diferente. Muchas gracias. Es diferente, escúcheme acá. Es diferente
que usted sí sepa que el hermano es adúltero, es tramposo, es ladrón, y usted como si nada, por sentirse cómodo, le reciba. Usted lo primero que tiene que exhortar es ese corazón al arrepentimiento. Y entender algo, esto los va a sacudir, esto va a sacudir. Si usted no diezma, no se preocupe, el problema es suyo. Dios usa a otro para sustentar al siervo, pero el problema es suyo. Porque le voy a decir algo, deje de humillar y de ofender a su pastor por el diezmo o tratar de manipularlo, porque su pastor no depende de su diezmo, su pastor depende del Dios que lo toca a usted para diezmar. Miren, me encanta un testimonio que yo tengo en esta iglesia. Yo tuve una familia, empezando la iglesia, y era una empresaria, y ella con el diezmo pagaba el arriendo de toda la iglesia. Pero un día yo me postro de rodillas, y yo digo, ve Señor, ¿y esta muchacha qué? Y yo llegué y me dice, esa muchacha es amante de su propio jefe. Dile que se aparte de eso. Y un día yo salí, la vi a ella en un carro, la dejaron en la iglesia y el hombre que iba en el carro, el Señor me dijo, ese es el jefe. Cuando ella entró le dije, hermana, Dios le dice que usted es una columna hermosa en este lugar, pero que se aparte del adulterio, porque usted está saliendo con un hombre casado y a Dios no le agrada eso. Ríase. Se fue de la iglesia. Y se fue diciéndome, ahora vamos a ver cómo Dios sustenta la iglesia. Porque mi diezmo le da basta de comer a usted. Yo agaché cabeza, me puse a llorar, me tiré de rodillas. Y Dios me dijo, tan chévere que escuchar a Dios hacer, déjala. Coge una guitarra, ve a trabajar por un tiempo. Yo te sustentaré mientras yo haré llegar a un pueblo que sustente mi obra. No te preocupes. Tuve que esforzarme, llorar un tiempo, pero cuando me bajaba de trabajar vendiendo dulces en los buses, me bajaba con 4, 5, 6 veces más de lo que hacía cualquier vendedor. Llegué a comer manjares inimaginables. Cuando alguien se bajaba con 50,000 pesos en todo el día, yo me bajaba con 300,000. Mis días, mi pago del Señor, eran días hasta de 500,000 pesos diarios. Y nunca faltó el sustento. Y cuando Dios ya trajo la gente a la iglesia, Dios dijo, ya deja de trabajar. Y yo, por ambicioso que seguía trabajando, ya no vendía ni una galleta. Porque Dios dijo, no, señores, no puede servir a dos señores. Y me tocó. Y mi sustento es la palabra de Dios. Como el de mi apóstol José, como el de mi pastor, como mi sustento es la palabra de Dios. Pero entendemos una cosa, si yo sé a conciencia que alguien trata de manipular mi ministerio, mi vida, porque da o deja de dar, se encuentra en problemas. Porque yo conozco a un Dios que si esa persona deja de dar, trae a 5 que dé más que esa persona. Pero no es negociable la conciencia. Hermana, tú no sabes qué personas dejan su diezmo, pero Dios sí. Y cuando yo hablo de eso, hablo de un término personal. Pero es diferente que yo como pastor sepa, mire, aquí me pasó. Líderes que están aquí son testigos. Me pasó. Una persona vino, me puso un maletín, 8 millones de pesos, haga esto, maneje así, maneja acá. Le dije, yo no comercio el evangelio. A los 3 días me estaban echando a la alcaldía para cerrarme la iglesia. Esa misma persona. Otra diezmaba. Y el día que Dios me dijo, deja de usarlo un poquito y de ponerlo a predicar y eso, para mirar su carácter, empezó a decir, ay, claro, mientras yo le diezmaba, entonces sí me ponía, ahora que no le diezma no me pone. Y Dios me dijo, no, déjalos. No pelees con ellos, yo soy tu sustento. Pero el problema es de esas personas que no entienden
la virtud del diezmo. Imagínate cómo estaba Israel. Y el problema de Israel no fue no diezmar, fue que endureció su corazón. Y le robaron a Dios la virtud de extender el evangelio, porque todas las naciones de la tierra querían venir al templo de Dios y saber cuál era el Dios de Israel. Si ya no había quien predicara, si ya no había quien ministrara, si ya no había quien cantara, ¿qué quedaba? Un lugar lleno de ruinas, donde Dios dice: me robaron la virtud de mostrar mi misericordia, mi amor, de levantar pastores. Escúchenme, ese demonio que se ha levantado contra el diezmo en el tiempo de hoy es el mismo demonio que se levantó en el libro de Malaquías. Quieren que las iglesias estén en ruina para que los ministros no tengan comunión con Dios y el espíritu del anticristo pueda destruir la iglesia. Ok, ya vamos para eso, pero eso lo voy a hablar en la otra clase, en la próxima clase, porque el diezmo de diezmos era un coejín, un maaser coejín que sacaban los levitas para darle al sumo sacerdote, a quien administraba, y era una muestra de honra. Por eso las iglesias que tienen una cobertura, están afiliadas, deben dar un diezmo de diezmos como muestra de honra, porque la Biblia enseña que la honra es la virtud de ser entendido en el tiempo de una bendición. Pero no lo puedo tocar ahorita porque es un tema tan bien profundo como este. Amén. Pero el Maaser Coejín, o el diezmo de diezmos, estaba establecido tanto en la ley como en la gracia. Y después les voy a mostrar que sí hay pasajes de la gracia. Pero escúcheme, el Maaser Coejín o Maaser Coejín es el término de perfección y responsabilidad por honra. Amén. Ahora, ¿entendimos esto del Maaser Sheni? Ahora lo explico. Malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. ¿Sí o no? ¿Dios está maldiciendo? ¿O Dios está certificando que el mismo pueblo se echó maldición por ellos, por sus propias acciones? O sea, ¿Dios está maldiciendo? ¿O Dios está afirmando que el mismo pueblo se echó maldición? Recuerde que el problema es que no interpretamos la Biblia con hermenéutica. Recuerde que Dios deja establecido un libro donde habla de las consecuencias de la maldición. Deuteronomio 28, bendición y maldición. Si te apartaras de mis palabras, de mis mandamientos y de todo esto, no serás bendito en tu entrar y en tu salir, sino que serán malditos. No tendrás provisión, serás llevado como extranjero, serás cautivo. Deuteronomio 28 también habla de la maldición. Entonces, cuando Dios, usted va a Biblias de estudio como la Thompson y otras, le sale ahí en Malaquías 3 que lo envía a Deuteronomio 28. Y usted dice: ¿y por qué? Porque Dios estaba afirmando que el pueblo era maldito por su proceder, no porque Dios maldijera a nadie. Porque escúcheme, el concepto de Dios era que Él amaba a Israel. Por más de que Israel le fuera infiel, Dios nunca maldijo a Israel. Dios le confirmó que Israel mismo se echaba maldiciones por su propio corazón. Entonces, cuando Dios dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado, les está afirmando: ustedes son malditos, se hicieron maldición. Y ustedes saben, yo no los estoy maldiciendo, estoy afirmando que están bajo maldición. Es como cuando usted ve a alguien en la iglesia: pastor, estoy mal, pastor, es que estoy. Y usted le dice: hermano, pues ¿cómo usted quiere que no esté mal si usted se metió con la mujer del vecino? Y eso le está trayendo ruina, usted está bajo maldición. El pastor me está maldiciendo. No, usted le está mostrando la consecuencia de lo que él está viviendo por actuar así. Pero en la próxima clase, cuando haga la exégesis de Malaquías 3, con las Biblias, usted se va a dar cuenta. Hoy no alcancé a hacer toda la exégesis de Hebreos porque ya se dio cuenta que es muy larga. Pero creo que la TLA nos explicó bastante, ¿sí o no?
Pero usted se va a dar cuenta. O sea que pastor, ¿cómo así? Sí, si su pastor dice trae todos los diezmos al alfolí, pues usted ya sabe en su conciencia, pues que no es el alfolí, es el arca, pero que usted lo está trayendo igual, lo tiene que traer. Escúcheme, a ver, con su diezmo, vamos a suponer estos 5,000 pesitos, los dejé aquí para mostrar, es su diezmo. Con su diezmo mostrando misericordia a la casa de Dios, honra a su pastor, misericordia a los necesitados. Porque si su pastor, su apóstol es un hombre de Dios, él sabrá que muchas veces cuando se miran las arcas en las ofrendas no entran ni 30 ni 50,000 pesos a veces. Pero él va y mira en los diezmos y digamos que entraron 2 millones. Si es un hombre de Dios, dice, dejo 1,000,000 para mí, dejo el otro 1,000,000 para pagar arriendo y sumo con lo que hay de ofrendas. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Y usted nunca pregunta, ¿cómo se pagó el arriendo de la iglesia? Ay, no, es que esto es propio. ¿Y cómo lo compraron? ¿El pastor estaba rascando la barriga? ¿Cómo se compra un sonido? ¿Cómo se tienen pianos? Ayer los muchachos de aquí, ay, pastor, se nos dañó la batería. Ay, ¿cómo se compró? Ay, el pastor tuvo que buscar a alguien que les prestara. ¿De dónde salen? De los recursos que entran. Y que, ojo, esto lo va a sacudir. No debería ser así. Porque de hecho el diezmo está establecido para que el cohejín se sustente y las ofrendas para sustentar el templo. Pero a veces ni las ofrendas alcanzan a sustentar el templo y el ministro tiene que sacar de lo que entra de diezmos para ayudar al sustento. Y se cumplen estos 3 diezmos a veces en el sobre que usted trae y ni siquiera nos damos cuenta de eso. ¿O no es así, pastor? ¿Cuántos pastores hay acá? Levánteme la mano. Pastores amigos, dígame cuántas veces usted hasta de sus diezmos tiene que sacar para pagar un servicio, la luz, el teléfono o algo de la iglesia. Mientras no sea propio, le toca a uno. Y cuando es propio, también hay servicio. Se dañó un piano, ay, sí, hay que hacer colectas y todo, pero falta. Usted saca y usted pone porque usted quiere como siervo de Dios ver la casa de Dios bien. ¿De dónde sale? Del sustento del siervo. O sea que sí, de manera directa o indirecta sale de diezmos. Pero ni siquiera nos damos cuenta de eso. Seguimos porque tengo que cerrar el concepto. Bueno, hoy empezamos 10 minuticos tarde. Regálenme los 10 minuticos y los dejo tranquilos. Ok, entonces, Masherani, el diezmo de la misericordia, pobres, viudas o huérfanos. Que ese es el diezmo que hoy en día más de uno también usa para manipular y decir, yo no diezmo en la casa de Dios. Yo hago un mercadito y se lo llevo a los hermanos y ese es mi diezmo. Ojo, cada diezmo era independiente. El diezmo del Masher Rishon siempre se daba mientras el templo estuviera abierto. El Masher Sheni No se escucha, pastor, no se escucha. Ya ahora sí se escucha, es que estábamos cambiando baterías, ténganme paciencia. Entonces, el Masher Sheni o el diezmo del templo se ahorraba para las fiestas del Señor, tabernáculos, Sukkot, Yom Teruah, y ellos tenían un ahorro, un fondo. De ese diezmo se guardaba una parte para hermosear el templo. ¿Aló? Como a veces se hace, vamos a hacer una colecta para hermosear el templo, sin que usted se dé cuenta, usted lo da como ofrenda, pero Dios lo cuenta como un diezmo. El Maaser, como algo perfecto. ¿Sabía eso? Hoy ya lo supo. Maaser y misericordia, nosotros lo hacemos. Bueno, nosotros no tenemos un alfolí todavía, yo espero algún día tener una iglesia muy grande, si Dios lo quiere, y tener un alfolí.
donde haya mucho grano y uno le pueda decir a los niños, vengan y comen un desayunito, vengan a los necesitados, a los que lleguen con hambre, vengan. Bueno, después del culto les vamos a dar un almuercito a los que hoy no tienen cómo almorzar. Esa debería ser la visión de la iglesia. Pero mientras tanto, mientras Dios me bendice con un alfolí más grande, tengo un mini alfolí, donde recogemos aquí como 2 o 3 mercaditos y quincenal o mensualmente le damos. Entonces sí cumplimos eso. Para todos aquellos que atacan y dicen que es para la viuda, el huérfano y el necesitado, la iglesia cristiana da canastas de amor. Y ese es el Masheraní, la misericordia. Pero nosotros no creemos en que yo sustituyo la honra del evangelio por ir y llevarle comida a alguien que ni siquiera... Lo voy a decir y voy a ser muy fuerte con esto. Hay gente que dice, yo doy mi diezmo y ya le llevan un mercado a la persona, le dejan el mercado y ni siquiera le predican de Jesús. Y la persona se pierde con todo el mercado. Aló. Porque la mayor virtud del diezmo es que el evangelio se extiende y se predique. Ay, entonces a partir de hoy voy a dar mercado predicándoles. Porque no falta el manipulador, hermano. Pero estás pasando por encima del concepto del orden de Dios. Por eso es tan lindo que hayan canastas de amor en la iglesia. Y que en la iglesia se dé a los hermanos, primeramente a la familia de la fe. Los demás, obvio, podemos hacer obra social, pero extendiendo el evangelismo. Aló. Citas bíblicas donde va a encontrar esto para que las lea. Números 18, 21, Masher Rishop. He aquí yo he dado a los hijos de Aarón ser sustentados por el diezmo eternamente. Números 18, 21. El Masher Sheni lo encuentras, o el diezmo del templo lo encuentras en Deuteronomio, cuando cuando Moisés pide las ofrendas para levantar el tabernáculo, se menciona la palabra Masher 3 veces. Eso lo puedes leer en una Biblia hebrea o en una la Kadosh. Gracias. El Maasherani lo encuentras en Deuteronomio 26:12. Tenga misericordia de la viuda pobre y necesitado. Lo hacemos. Amén. Lo hacemos. Avánzame, por favor. Con eso culminamos. Que hoy tuvimos un retrasito. Controversias del diezmo. Usted las encuentra en la iglesia. Hasta en la iglesia hay hermanos que tienen controversias con el diezmo. ¿El diezmar o no condena? Entonces hay gente que dice, ay, yo no sé si diezmar o no, porque si no diezmo me pierdo. Pero entonces diezmo, pero entonces yo quiero tener todavía mis guardaditos. Son controversia. Malaquías 3 es una manipulación, porque hay muchos que atacan Malaquías 3, ¿no? Y dicen, ve, los pastores manipulan con Malaquías 3, no se deje maldecir. No, los pastores no están maldiciendo a nadie, están confirmando que si una persona es dura de corazón no va a tener bendición. Y no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Punto. En el Nuevo Testamento ya no existe el diezmo. Eso es una controversia. Ya lo vimos, sí existe. Y lo habló nada más y nada menos que el escritor de Hebreos. Y yo soy de los que creo que el escritor de Hebreos fue Pablo. Porque qué sabiduría tan brava. El diezmo solo era de la ley mosaica. Ya vimos que no. Fue dado en la gracia con Abraham, con Jacob y confirmado en la gracia por el escritor de Hebreos. La mención del diezmo en el libro de Hebreos solo era para judíos. Ya vimos que no. Aunque el libro fue escrito a judíos que estaban en Asia, es específicamente para las 10 tribus perdidas. O sea que de pronto aquí hay alguno de esas tribus. No sé si tú seas de Rubén, yo sea no, yo sí soy de Judá. Ok. Ahora las mentiras que la gente se inventa contra el diezmo. El diezmo es un invento evangélico. No, no es un invento evangélico. El diezmo fue establecido por Dios. Otra mentira de los falsos apóstoles. El diezmo es la base del Edén. Ahí hay uno que otro hereje que dice que Dios echó a Adán y Eva porque cogieron el diezmo y que el fruto prohibido era el diezmo. No, el fruto prohibido fue la ciencia del bien y del mal, el pecado.
Amén. Otra mentira. El diezmo lo doy yo porque Cristo dio el 90%. Entonces esa es una mentira que se enseña desde el púlpito y está mal. Del 10 que Cristo dio el 90%. No, no, señor. Dios dio por medio de Cristo el 100%. Usted solo da el 10% de agradecimiento de algo que nunca podrá llegar ni siquiera al 1% del sacrificio completo de Cristo. Amén. Pero muchos dicen, usted da el 10 que Dios da el 90%. No, Dios da todo. Lo único que usted hace es devolverle un poquito de gratitud. Yo no diezmo porque este era para los levitas y ya no hay ese sistema. ¿Sí lo ha escuchado? Bueno, mi Biblia me dice en Apocalipsis que Él me hizo rey y sacerdote. No según la ley de los levitas, según Melquisedec. Entonces, yo diezmo porque Melquisedec es mi revelación de Cristo. Amo tanto a Cristo y estoy tan basado en que Dios es bueno que nada me mueve de ese concepto. Amén. De esa posición. No diezmo porque mi diezmo lo doy en mercado a los pobres. Que esa es una de las grandes mentiras. Hay gente tan tacaña que no diezma ni a los pobres, pero usa esa mentira cuando le preguntan. No. Ahora, pastor, ¿está bien o no que me exijan mi diezmo para ministrar? Excelente. ¿Y por qué, pastor? Por lo siguiente. Hay pastores que lo hacen, otros que no lo hacen. No peleé con el que lo hace, ni peleé con el que no lo hace. ¿Por qué? Voy a ir para allá. Terminamos. La otra diapositiva. El diezmo como base de obediencia y sujeción donde me congrego. Esta es la última diapositiva. El diezmo también es una verdad posicional de la doctrina de cada iglesia y del sistema de manejo interno de cada denominación, como base de una formación ministerial de cada lugar. No se puede pasar por encima de la formación de carácter y de fidelidad de la iglesia o de cada denominación en sus miembros y líderes. Si su apóstol, si su pastor lo exige para que usted ministre, no lo tome como que usted está pagando púlpito, se sienta obligado. No, tómelo como que Dios está usando a su apóstol para formar en usted un carácter de fidelidad. Pero si su pastor no lo hace, pues tampoco lo critique por no hacerlo, porque también Dios pudo haberle dicho a su pastor que usted ya es lo suficientemente maduro y Jesús ya se le reveló para que usted lo dé por amor. Las dos edifican. No pelee, no juzgue al que lo hace y al que no, porque juntos lo están llevando a Cristo. Uno le están dando libertad de mostrar un amor a Dios por voluntad propia y el otro está formando carácter en usted. No es pecaminoso. ¿Aló? Segundo, tercero. Segundo, no se puede pasar por encima de la formación. Este instituto bíblico no pasa por encima de la formación de sus pastores. Nosotros enseñamos Biblia. No usen mis enseñanzas ni la de ningún profesor aquí para tratar de salírsele por la tangente a la formación de carácter que está dándole su pastor. No haga eso porque eso es antibíblico y demoníaco. ¿Aló? Nuestro instituto enseña las bases bíblicas correctas y reafirma que la visión y formación de cada ministro en su iglesia es otra verdad posicional bíblica. Dios le da revelación a cada siervo y lo importante es que ninguna de estas verdades sea quitada de la enseñanza. Espero les haya quedado claro nuestra enseñanza del diezmo y de esta verdad posicional. Defiéndala, diezme, ayude, ame su casa, ame su lugar y crezca. Y amado pastor, enseñe estas verdades bíblicas en su iglesia y no tenga miedo de hablar del diezmo, porque muchos pastores no hablan del diezmo por miedo y sufren penalidades. No, es una verdad posicional, hay que enseñarla y hay que traer revelación a la iglesia y bases sólidas para un buen evangelio. ¿Cuántos aprendimos?